Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Esta es la clase, la primera clase de este semestre el semestre 2022 del Instituto Bíblico en línea Las Torres. Y esta clase será una clase sobre el tema de finanzas. Y bueno, pues les saluda el pastor Noé Montelongo de la Iglesia Bautista Las Torres. Y vamos a comenzar con la primera clase de este tema de finanzas. Voy a compartir pantalla. Si alguien tiene, igualmente les digo, una pregunta, alguna inquietud, con toda confianza pueden levantar la mano. Y si no lo veo, pueden activar el micrófono, pueden interrumpir en cualquier momento sin ningún problema. Y con toda confianza, hermanos, van a poder también preguntar o participar o añadir cualquier comentario que ustedes quieran también hacer. Si usted tiene algo que aportarnos, también podemos aprender de usted. Muy bien, hermanos, pues voy a poner así los apuntes y luego voy a hacer un PDF con estas diapositivas para que usted lo pueda tener y pueda también consultar cualquier base bíblica o cualquier cita que usted necesite obtener. Bueno, el día de hoy vamos a aprender 10 principios bíblicos acerca del tema de finanzas. Son principios muy básicos, hermanos, que trato de enseñar a la iglesia cada año o cada que hay oportunidad para que los hermanos puedan comprender un poquito sobre estos principios acerca de finanzas. Dice la palabra de Dios en Lucas 16:10 que el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. De este versículo vamos a partir la clase el día de hoy sobre el tema de la fidelidad y la constancia en las cosas de Dios. Muy bien, entonces vamos adelante con el primer principio. Bueno, introduciendo nada más antes de comenzar con estos principios, cabe señalar que Satanás sabe, hermanos, que si él quiere afectar la vida de un cristiano, un área que resulta muchas veces muy útil para él es el área de las finanzas. Esa es una causa por la cual muchos cristianos se desaniman y se alejan de Dios. ¿Recuerda usted cuando Dios cuestiona a Satanás? Dice la Biblia que vinieron a presentarse los hijos de Dios, entre los cuales vino Satanás, en el libro de Job capítulo 1, y Satanás le preguntó a Job y le dijo: ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Y cuál fue la respuesta de Satanás a Jehová? Le dijo estas palabras: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Y el argumento de Satanás es ¿no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes se han aumentado sobre la tierra. Pero miren la mentalidad satánica y el razonamiento de él para con Dios. Y voy a mostrarle los pasajes, aunque tal vez usted los esté siguiendo, pero voy a compartirle aquí la pantalla, ¿ok? Estamos en Job capítulo 1, versículo 10. Sí lo está viendo, ¿verdad? Y mire lo que dice Satanás en versículo 11: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Fíjese lo que está diciendo Satanás. Déjame ver si puedo extenderlo aquí. Ok, no, se borró, se quitó. Permítame, es que algo le moví aquí y ya. Ok, dice: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Fíjese, el razonamiento y el pensamiento satánico es: tócale a un cristiano su dinero y ese cristiano se va a desanimar y ese cristiano se va a alejar de Dios y va hasta a blasfemar en contra de Dios. Una pregunta, hermano, ¿usted cree que Satanás tenga razón en eso? Lo más triste de todo es que sí la tiene. Satanás es mentiroso y es engañador, pero en esto no se equivocó. Muchas veces le ha funcionado esta estrategia
a Satanás. Toca lo que tiene, quítale su dinero, hazle padecer económicamente y va a blasfemar de ti en tu misma presencia. Eso fue lo que Dios le dijo, lo Satanás le dijo a Dios. Y Dios le concede a Satanás el permiso y le dice, mira, yo te voy a demostrar que no, Satanás, te voy a demostrar que te equivocas. Y Dios puso en las manos de Satanás todo lo que tenía Job, guardando su integridad. Dice, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, Job 1:12, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Entonces Satanás sabe que una manera infalible, casi infalible, de destruir la vida de un cristiano, de destruir el ánimo y la voluntad de un cristiano está en el área de finanzas. O sea, aquí, hermanos, ya hay un aprendizaje grande para nosotros. Dinero es una de las causas por las cuales muchas veces hay conflicto entre cristianos. Conozco pastores que han tenido que dejar el ministerio por temas financieros. Por un lado, hermanos, pastores que quizá no son bien cuidados por sus iglesias y lamentablemente el pastor tiene que renunciar. Ok, hermanos, a ver, menciona la hermana Rosalba que la pantalla quedó congelada. ¿Algún problema con la reunión? ¿Alguien me puede decir si estamos bien o fue nada más la hermana Rosalba? Alguien diga, hermano. Está bien, nada más fue la hermana Rosalba, creo. Ok, bueno, hermana, Muy ¿puede bien. volver a ingresar, por favor? O mándenle un mensajito a alguien que pueda volver a ingresar y la vamos a aceptar nuevamente en la reunión, ¿ok? Muy bien. Entonces, hermanos, el tema de las finanzas, ¿qué está pasando? Ok. Pastores han tenido que dejar el ministerio por causa, hermanos, de las finanzas, lamentablemente. Pastores que a lo mejor no son bien cuidados por sus iglesias y luego tienen que trabajar secularmente, o pastores que han hecho malos manejos del dinero y por esa razón, hermanos, tienen que renunciar también. Mire, una de las cosas que yo he aprendido y que pongo en práctica en mi vida, hermanos, es evitarnos toda tentación y evitarnos todo problema que Satanás pueda ocasionar en este asunto del dinero. Lo que yo decidí muy temprano, desde que yo comencé a pastorear, comencé a ser pastor en el 2008, comencé una iglesia en Suazo, Nuevo León, y una de las cosas que yo tomé decisión es nunca manejar yo el dinero. Una, porque en ese tiempo yo ganaba 500 pesos por semana y ya estando casado y con una hija, y yo sabía que tenía necesidad. Y yo sabía que si un día yo me enfrentaba a una situación en que no tenía dinero para leche o pañales, aunque yo decidía no tocar el dinero de la iglesia, pues a veces es más fuerte la necesidad y puede uno caer en la tentación. Entonces yo tomé medidas siempre de no usar el dinero. Mi pastor, misionero americano, él siempre manejó las finanzas. Él tenía un sostén económico y una pensión del gobierno de los Estados Unidos. Él nunca realmente necesitó de dinero y por eso él podía sin ningún problema manejar las finanzas de la iglesia y nunca tuvo tentaciones de tocar el dinero ni nunca había la necesidad de ninguna manera de que él pudiera tener la tentación. Pero en mi caso no, en mi caso yo tenía algunos problemas financieros y yo decidí desde muy temprano no tocar el dinero y no manejar el dinero de la iglesia. Así es de que eso hasta hoy en día me ha funcionado porque yo ni cuento el dinero de la iglesia, ni tampoco tengo contacto con el dinero físicamente, ni tampoco tomo decisiones por mí mismo acerca del manejo del dinero. Tengo un grupo de hermanos, han llegado a ser hasta 10 hermanos que involucro en temas de finanzas
Y estos hermanos en equipos muy seleccionados, muy ah, cuidadosamente supervisados y muy bien escogidos, estos hermanos fieles son los que cuentan el dinero, recogen las ofrendas, cuentan el dinero, distribuyen de acuerdo a un presupuesto de la iglesia, me dan un salario a mí, un sobre, y eso es todo el dinero que yo toco de la iglesia, lo que es mío, lo que yo recibo de la iglesia. Y de ahí, hermanos, yo ni siquiera puedo decirles, denme tanto para esto o aquello. Lo que yo trato de hacer es con mi dinero comprar cosas, darles las notas y que ellos me repongan, aunque les voy a ser franco y no es para jactancia, pero muchas de las cosas nunca se me regresan. Por ejemplo, compré unas televisiones para los himnos, para proyectar los himnos en el auditorio. Y yo le dije a los hermanos, un día me los regresan. Y nunca lo he pedido, ni lo he exigido, ni me lo han devuelto, porque a mí me gusta que sea así, que nunca nadie pueda decir el pastor agarró, el pastor quitó. Siempre es el pastor dio, el pastor ayudó, el pastor contribuyó. Y así debe ser, hermanos, ¿verdad? Pero el tema de finanzas causa problemas entre el ministerio, entre cristianos. Gente se va de la iglesia por dinero. Dinero es causa por la cual matrimonios terminan en divorcio o al menos ocasiona grandes conflictos entre parejas, entre esposos. Y usted lo sabe, hermano. He tratado muchos temas en consejería por asuntos de dinero. Cuando yo me casé, le dije a mi esposa que nunca, había 3 cosas, le dije, por las cuales nunca vamos a pelear. Y se lo dije aún antes de casarnos. Le dije, hay 3 cosas por las cuales jamás vamos a tener una discusión. Y la primera, le dije, es sobre el dinero. Nunca vamos a pelear sobre dinero. El dinero no debe valer suficiente como para tener una diferencia, una discusión o un pleito entre tú y yo. Nuestro matrimonio, nuestro amor, nuestra relación vale más que cualquier cantidad de dinero. Temprano decidimos que el dinero es de los dos. Temprano decidimos que vamos a platicar todas las decisiones financieras y temprano platicamos que yo, como varón, me iba a hacer cargo del sustento de la casa y que yo iba a trabajar y le iba a entregar a ella lo que ella necesitara y que nunca le iba a faltar nada. Entonces, hermanos, pero muchas parejas sucede que comienza el marido a tener problemas financieros y este es un común denominador. Muchas veces, no siempre, pero muchas veces la esposa empieza a trabajar y la esposa empieza a tener la idea de que ella, pues, y tiene razón de por qué yo debo atender las cosas del hogar, por qué debo hacer de comer y barrer y trapear, por qué me toca a mí si yo también trabajo. Entonces empieza a haber un desequilibrio en las funciones del hogar y es ocasionado por causa del dinero. Ahora mismo hay una pareja con la que he estado platicando y sé que nadie sabría de quién estoy hablando, por eso mismo lo menciono, pero estaban a punto de divorciarse por causas de dinero. Me dice el hermano, su esposa empezó a trabajar y empezó a haber fricción entre ellos y el problema fue porque él le pidió dinero a su esposa prestado y su esposa se enojó por eso y empezó un conflicto muy grande. El dinero, hermanos, a veces está muy sobrevalorado y causa conflictos. Es por dinero que mucha gente se desvía de la verdad. La palabra de Dios dice en 1 Timoteo 6:10 que raíz de todos los males no es el dinero, y eso tenemos que aclararlo, sino el amor al dinero, el cual codiciando algunos, dice, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, esta es una razón que causa muchos conflictos en la vida cristiana, en el ministerio, en las familias y aún en la fe de muchas personas. Entonces, hermanos, el tema del que estamos hablando es un tema importante. Con eso en mente, hermanos, si usted tiene una pregunta, una inquietud,
cualquier asunto que quiera platicar. No llevamos prisa con el tema ni el material. Lo que quiero es que aprendamos y lo que quiero es que participemos y lo que quiero es que esta clase le sea de ayuda y bendición a usted. Podemos comentar cualquier cosa que usted quiera preguntar, que quiera aportar o que quiera mencionar, ¿ok? En cualquier momento tiene la libertad. Dios sabe que el hombre dedicaría gran parte de su tiempo, de sus energías, de sí mismo para enfocarse en el dinero. Por eso Jesús dijo estas palabras. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y mencionó varios eventos y varios casos de personas que dependían mucho del dinero y el dinero no les fue suficiente. Por ejemplo, ¿se acuerdan de aquel hombre rico que se vestía de lino, de púrpura, de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez? Dice la Biblia que estaba a la puerta de aquel un mendigo llamado Lázaro. Y también la palabra de Dios enseña que este hombre murió. Este hombre rico murió y fue sepultado. Y dice la Biblia que estando en el Hades, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y este hombre rico, con todo su dinero, terminó en una circunstancia muy, muy triste. Y yo creo con todo mi corazón, hermanos, que esa no era una parábola, definitivamente no era una parábola, porque no hay una comparación con algo con lo cual Dios está diciendo en las parábolas. Dios dice, el reino de los cielos es semejante a esto o aquello. El reino de los cielos cualquiera que oye mis palabras, le compararé. Siempre la parábola es una comparación. Eso significa la palabra parábola, comparación. Pero en la historia de el rico y Lázaro, Jesús no está comparando con nada. Él está dando un hecho histórico, una historia real que yo podría decirle que es un caso totalmente verídico. Ese hombre ahora mismo está en el infierno y la razón que está en el infierno, hermanos, es porque ese hombre dependía de sus riquezas, pero no dependía de Dios. Y eso es triste y es lamentable, pero el mismo Señor Jesucristo mencionó otra historia de un hombre que tenía muchos bienes y que su gran preocupación era, ¿se acuerdan? ¿Qué haré? Dijo, porque pues ya no cabe su almacenamiento o sus riquezas en su almacenamiento, en sus graneros. Dice, ya sé qué haré. Derribaré mis graneros y edificaré otros nuevos y diré a mi alma, ahora sí ya voy a dejar de trabajar y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos días. Bebe, come, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace riquezas, pero no es rico para con Dios. Entonces, hermanos, vamos a hablar sobre el concepto bíblico del dinero, pero vamos a hablar sobre principios básicos de finanzas. Jesús sabe, hermano, que lo más importante no debe ser el dinero, sino lo más importante debe ser el tema espiritual. También hay que señalar que el principal motivo por el cual la obra de Dios muchas veces sufre o se hace deficiente, por lo cual también no hemos alcanzado el mundo con el evangelio, en parte se debe a problemas financieros. ¿Sabe qué resulta, hermanos? Muchas veces resulta que Satanás sabe que si mete en los cristianos la mentalidad de la avaricia, que es idolatría, del materialismo y el amor al dinero, va a impedir que cristianos den su diezmo, va a impedir que cristianos den a la obra de Dios. Dios, hermanos, tiene un plan perfecto para alcanzar el mundo con el evangelio. Ese plan incluye un plan financiero que funciona a través de las iglesias y de los cristianos.
pero muchas veces ese plan no puede llevarse a cabo y la razón es, hermanos, que los cristianos no estamos cumpliendo con principios bíblicos que Dios nos manda. Entonces, si tuviéramos recursos suficientes, si cristianos hiciéramos nuestra parte en el tema financiero, podríamos hacer cosas grandes para Dios. Una de las más grandes frustraciones de nosotros como pastores es si tuviéramos. Ahora, Dios tiene y Dios suple y Dios provee. Siempre lo he visto, pero a veces se tarda, no porque Dios no quiera, no porque Dios no pueda, sino porque a veces Dios no encuentra los medios a través de los cuales hacer llegar los recursos para alcanzar el mundo con el evangelio. Según estadísticas que tienen que ver con ministerio, en ocasiones, en promedio, se dice que hasta un 80% de los cristianos no tienen absolutamente ningún compromiso ni ninguna determinación de hacer algo por causa de la palabra de Dios del evangelio, mucho menos por la iglesia local. Estoy hablando que en la mayoría de los casos de las iglesias, el 80% de la gente que asiste a la iglesia no diezma, no da a misiones, no ofrenda absolutamente nada, y es problemas no que no pueden, sino que no quieren, o muchas veces tiene que ver, hermanos, con situaciones de principios y problemas que ellos no pueden hacerlo por causa de que están teniendo problemas financieros. Entonces, hermanos, perdón, este es un asunto importante. El primer principio, hermanos, yo creo que todos lo sabemos y lo damos por hecho, pero vamos a empezar de lo más básico, yo les dije, y de ahí vamos a ir metiéndonos o especializándonos un poco más en temas financieros. Pero en primer lugar, debemos entender que Dios es el dueño. ¿De qué? De todo, absolutamente. La palabra de Dios dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La cita es 1 Corintios 6, 19 y 20. Una de las condiciones más elementales, hermanos, para la prosperidad económica es entender que todo en este mundo, en el universo, todo le pertenece a Dios, incluyendo a nosotros mismos. Todo le pertenece a Dios. No hay nada, hermanos, que no le pertenezca a Dios o en lo cual Él no tenga derecho o de lo cual Él no sea digno. Vamos a ver algunas referencias bíblicas. Primero de Crónicas 29:11 dice: porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Palabras de Salomón después de haber hecho o presentado una de las ofrendas más grandes que se hicieron en la historia de la humanidad para la construcción del templo de Jerusalén, y en lugar donde se estaba reuniendo, hermanos, donde se estaba juntando para la construcción del templo, se hace saber que la razón que ellos estaban dando con amor y gratitud es que todas las cosas que están en los cielos y en la tierra le pertenecen a Dios. Si usted busca esa referencia de Crónicas, permítame un segundito, primero de Crónicas, capítulo 29 y versículo 11, es que algo pasó aquí, que resulta que, primero de Crónicas 29 y versículo 11, aquí lo tengo. Dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo
y de lo recibido de tu mano te damos. Es David, no Salomón, pero David, el que está diciendo estas palabras a Dios después de haber ofrendado para la preparación de la construcción del templo de Jerusalén. Le pertenecemos a Dios por doble derecho: el derecho de creación, que Él nos creó. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice el Salmo, ¿verdad? 100, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pero también por un derecho de adquisición. Dios nos hizo, dice Salmo 103, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Nos hizo Él, no nosotros a nosotros mismos. Pero también Él nos compró. No solamente nos creó, sino también nos compró por precio. Primero a los Corintios 16, 19 y 20 lo leímos al principio, que fuimos comprados por precio. También primero a los Corintios 7, 23 dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Dios es dueño de todas las cosas que existen en el mundo. Lo dice Éxodo 9, 29. Le respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová y los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. No solamente le pertenece a Dios, pero Dios tiene dominio sobre la tierra, tiene control sobre cada circunstancia y cada cosa que sucede en este mundo. En Éxodo 19, 5 dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios le dice al pueblo de Israel cuando están en el monte Sinaí, si ustedes entran en pacto conmigo, ustedes van a ser mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. En Levítico capítulo 25 y versículo 23 dice, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. Pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Todo lo que existe en este mundo le pertenece a Dios. Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Dios es dueño, Dios es creador. Salmo 50:10 dice, mía es toda bestia del bosque, los millares de animales en los collados, conozco a todas las aves de los montes, todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. En Ageo 2:8, Dios habla sobre las cosas materiales. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Debemos reconsiderar el concepto de propiedad que muchas veces nosotros tenemos sobre las cosas de este mundo. Usamos ese término, ¿verdad? Que es mío, es mi casa, mi familia, mi esposa, mi iglesia. Decimos, es mi carro, es mi dinero, es mi cuenta, pero en realidad, hermanos, si somos estrictos en los términos, nada nos pertenece a nosotros. Todo le pertenece a Dios. El ser humano se afana mucho para poder nombrarse a sí mismo dueño de una pequeña porción de tierra que, comparado con la extensión territorial de todo el mundo, es nada. La tierra tiene 510.1 millones de kilómetros cuadrados. Imagínense lo que estoy diciendo, 510.1 millones de kilómetros cuadrados. Estamos hablando que en un kilómetro cuadrado existen básicamente 1 millón de metros cuadrados, 1 millón. Imagínense, hermanos, cuántos millones de metros cuadrados existen en la tierra, y el ser humano pasa la mitad de su vida pagando un terreno de no más de 70 metros cuadrados para decir, es mío. 30 años en México tarda una persona en promedio para pagar un crédito, entre 20 y 30 años, un crédito hipotecario. Hace 7 años atrás, Dios me permitió sacar una casa a crédito, y yo vivo en esta casa donde estoy ahora, pero tengo 7 años pagando mucho dinero por esta casa. Y un día yo estaba pensando, voy a pagar todavía por 13, 14 años más esta casa, y al fin voy a poder decir, es mía. Pero un momento, ¿quién dice que es mía? Yo vivo en un cerro,
le estoy pagando esta casa al banco y el banco se lo compró a una constructora llamada Ruba, pero ¿quién dijo que este cerro le pertenecía a Ruba? ¿En qué momento esta constructora vino al cerro y dijo, este terreno es mío? Tal vez le dio un poco de dinero al alcalde o al gobernador del estado y compró por unos pesos el cerro y ahora lo vende por cientos de miles de pesos y dice es mío y lo vende, y ahí estamos 20 años, 30 años pagando un crédito por algo que Dios creó y que Dios hizo las montañas, Dios hizo los cerros, y ahora, hermanos, están construyendo casas bien arriba del cerro. La vista hermosa que teníamos de la ciudad desde aquí ahora se ha empezado a ocultar por paredes, bardas y casas que están arretacando, llenando todo este lugar. El hombre se afana por decir es mío, pero no es de él. Todo le pertenece a Dios. Si entendiéramos, hermanos, nada más este principio, nada más, tendríamos una actitud diferente hacia nuestra vida, hacia nuestros bienes, que en realidad todo le pertenece a Dios. Mi vida le pertenece a Dios. Fuimos comprados. Estos no son mis ojos, no es mi cuerpo, no es mi espíritu, no es mi mente. Y ese es un error muy común de la gente. Es mi vida, yo sé lo que hago, no es tu vida, no sabes lo que haces porque le perteneces a Dios. Mi familia no es mi familia, le pertenece a Dios. Si Dios quiere, y voy a ser cuidadoso en lo que digo, pero si Dios quiere quitarme un hijo, Dios tiene el derecho de hacerlo porque Él es el dueño. Se dice fácil. Job perdió todo lo que tenía. Perdió su salud, perdió sus amigos, perdió la lealtad de su esposa, pero también perdió sus 10 hijos, 10 hijos en un solo día. Yo conozco o conocí más bien una mujer que vivía cerca de la casa donde yo crecí. Y esta señora, doña Cleotilde, tenía 4 hijos. El primer hijo de él cayó en las drogas. Bueno, 3 de ellos cayeron en drogas. Y el primero, hermanos, fue a dar a la cárcel y en la cárcel Ramiro se suicidó. Vimos a doña Cleotilde cuando le dieron la noticia, porque vivía atrás de la casa de mi abuela, que su hijo Ramiro se había suicidado. Y fue algo, hermanos, impactante para ella. Unos años adelante, su segundo hijo, Federico, era un drogadicto también. Él no estaba en la cárcel, pero un día se peleó con alguien en la esquina y mire, yo estaba viendo esa pelea y yo vi cuando aquel con el que se peleó Federico, que le decíamos Peri, le decían el Peri, sacó un cuchillo el otro con el que se estaba peleando y yo vi cuando se lo enterró en el estómago y vi cuando lo dejó ahí tirado, ensangrentado, y nunca llegó una ambulancia a rescatarlo y ahí se desangró y murió. Imagínese el sentir de doña Cleotilde cuando su segundo hijo se muere. Qué dolor tan grande repetir, apenas estaba, no digo ni recuperando porque dicen que nunca se recupera uno de la pérdida de un hijo y se muere su segundo hijo. Todo parecía, hermanos, estar acabado para ella. Tenía un tercer hijo que se llamaba Carlos. Carlos era tranquilo, él no era drogadicto. Él era un buen muchacho, se casó y tenía hijos, muy trabajador. La colonia donde vivíamos era una colonia conflictiva. Si usted conoce algo de Monterrey, seguro ha escuchado del Cerro de la Campana, uno de los lugares más temerarios en todo Monterrey. Barrio pobre, pero muy conflictivo, una de las colonias más peligrosas de toda Latinoamérica. Este hombre pasó un día de noche, venía de trabajar, lo asaltaron. Él se resistió al asalto y le dieron un disparo en la cabeza y murió. No estoy inventando esta historia, es real. Carlos, el tercer hijo de doña Cleotilde, murió asesinado en un intento de asalto. Imagínese, doña Cleotilde, cómo se sintió
Y yo recuerdo su cara todavía de que su tercer hijo, tenía 4, su tercer hijo murió. Solamente le quedaba uno, Jorge, su hijo más pequeño, un hijo que amaron y consintieron con todas sus fuerzas. Buen muchacho, hicimos amistad con él. Tan consentido que sus papás le compraron una moto. Y en una moto él andaba y hacía piruetas, hermanos, y hizo una vez de levantarse en una sola llanta y tuvo un accidente terrible que quedó grave en el hospital. Le quiero decir qué impacto tan grande perder 3, ahora 4 de sus hijos. Y sabe, hermanos, yo no puedo entender ese sufrimiento, ni puedo ni siquiera imaginarlo. Job perdió sus 10 hijos. Cualquiera de nosotros se amargaría con Dios, blasfemaría contra Dios y trataría de renegar hacia Él. Pero Job entendía un principio. Dios es el dueño. Jehová dio, Jehová quitó. Si Dios dice que tenga, voy a tener. Si Dios dice que no tenga, no voy a tener. Y no estoy hablando solamente de dinero, estoy hablando también de mi familia, estoy hablando de una iglesia, estoy hablando de la salud. Job perdió su salud y él entendió que Dios tiene el derecho de hacer lo que él quiera porque él es Dios, porque él es el dueño. Mi trabajo es de Dios. ¿Cuánta gente, hermanos, no se frustra cuando pierde un trabajo? Es que ¿por qué Dios? ¿Por qué? Tratamos de entender y recibir una respuesta, una explicación de por qué Dios procede de una manera que yo creo que Él no debería haberlo hecho. Y la razón y el propósito y el principio es, Dios es dueño. Él hace lo que Él quiere, Él hace cuando Él quiere. Mi salario, mi casa, todo le pertenece a Dios. Mi carro le pertenece a Dios. Y Él merece, hermanos, que yo use esos recursos para su gloria y su honra. Entonces, entendiendo este primer principio, Dios es el dueño, ya de por sí debería cambiar nuestra perspectiva, nuestra manera de pensar y de actuar. El segundo principio es que Dios promete suplir nuestras necesidades. No solo Dios es el dueño, pero también es nuestro proveedor. Dios hace promesas en su palabra de que Él va a suplir nuestras necesidades. El Salmo 23:1 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Segunda a los Corintios 9:8 dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, Dios promete darnos lo que necesitamos. Salmo 34:10 dice que los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová dicen no tendrán falta de ningún bien. Dios promete suplir nuestras necesidades. En Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Muchas veces nosotros entendemos mal estas promesas de parte de Dios. Suponemos que promesas como esta de no os afanéis por qué habéis de comer o qué habéis de beber, pensamos significa entonces que me puedo quedar acostado en mi cama esperando que por fe Dios supla mis necesidades, y hay muchos pastores y misioneros que así viven, hermano. Hay un concepto bien equivocado de que el pastor no debe trabajar o de que el siervo de Dios, el misionero, el asistente no debe trabajar. Y he conocido muchos pastores flojos y holgazanes que se frustran en el ministerio, hermano, y quiero ser cuidadoso en lo que digo, pero se frustran en el ministerio y se quejan del ministerio porque no tienen dinero suficiente para dar de comer a su familia. ¿Y cuántas veces no he escuchado pastores quejándose de Dios y del ministerio diciendo, yo he tenido que comer tortillas con chile, o no teníamos nada que comer más que un tomate y un chile en el refri y unas tortillas duras? Bueno, para empezar, hermano,
hermano, todo es cuestión de perspectiva. Vas a un restaurante como el Vips o el Tox aquí en Monterrey, que son muy caros, y te ordenas un plato de chilaquiles y son tortillas duras que les quedaron de la semana con chile, con tomate, y pagas 200 pesos por ese plato y los tienes en tu casa. Y si tienes una mentalidad agradecida, pues vas a estar contento con lo que tienes ahora. Pero otra cuestión es, ¿y por qué nada más hay eso en tu refri? No, pues es que la iglesia no me puede pagar un salario, es que la iglesia nadie me da, nadie me ayuda. Y bueno, ¿qué no decía Pablo? Para todo lo que me hacía falta, estas manos me han servido. Pablo, en ocasiones, el apóstol, siendo trabajador en el ministerio incansable, muchas veces tuvo que trabajar, hermano, para suplir sus propias necesidades. Pero muchas veces gente pone como excusa, es que estoy orando para que Dios me ponga los medios y para que Dios me supla. ¿Y por qué no trabajas por ello? Bueno, entendemos mal las promesas de Dios. Suponemos que Dios tiene que usar a otros para darme a mí. Y mucha gente supone que la manera que Dios va a proveer nuestras necesidades y las de nuestra familia es enviando a otros que me den y me ayuden. Y a veces eso sucede, hermano. Usted no sabe cuántas veces en mi vida he tenido una necesidad que nadie conoce, que nadie sabe, porque yo tengo una costumbre y trato de hacerlo un hábito. No le digo a nadie mis necesidades. No le pido a nadie, hermano. ¿Por qué? Porque la gente es cruel, la gente te juzga. Pocas veces cuando expresas una necesidad, la gente toca su corazón y te ayuda. Y no es orgullo, es una convicción. Señor, yo a nadie le voy a pedir y a nadie le voy a hacer saber mis necesidades más que a ti. Y ha habido veces, hermanos, que solo Dios sabe mi necesidad y gente se acerca conmigo, me ayuda. Gente me manda una ofrenda sin pedirlo, sin buscarlo. Usted no sabe cuántas veces Dios ha suplido necesidades de esa manera, pero no es la principal manera como Dios suple nuestras necesidades. Hay muchos pastores y misioneros que ya se la agarraron y piensan, pues que yo soy misionero, me tienen que dar, me tienen que mandar. ¿Quién dijo eso, hermano? El siervo de Dios no debe ser un limosnero, ni debe ser un mendigo que nomás anda pidiendo y viviendo de las lástimas de otras personas. Estaba predicando una conferencia de misiones, hermanos, y había un misionero que predicó antes que yo, enseñó antes que yo una sesión para varones, y se para el misionero y empieza a decir, yo les voy a enseñar que hay que pagar un precio para servir al Señor. Y empezó a echar sus quejas, ¿verdad? Y empezó a sacar sus frustraciones y contar historia tras historia de todo lo que él, pobrecito, había sufrido por servir a Dios. Y es que si quieres servir a Dios, tienes que pagar un precio. Y contaba historias, hermanos, que para mí, como pastor, a mí no me impresionaron, a mí no me sacaron lágrimas. ¿Por qué, hermano? Porque lo que ese hombre estaba haciendo era querer dar lástima para que le dieran ofrenda a la gente. Inclusive, hermano, me molesté yo. Y después del culto fui con él y le dije, hermano, déjame hacerte una observación con todo mi corazón y con todo el amor y el respeto. Pero, hermano, tu mensaje me desanimó, le dije. Hasta yo ya quería renunciar de ser pastor. ¿Cómo está eso que hay que pagar un precio por servir a Dios? ¿Que Dios es como los narcos que te cobran piso por hacer algo? Le dije, pues perdóname, hermano, pero estoy tan asustado que a mí Dios no me ha cobrado por servirle. Conmigo Dios ha sido bueno. Yo no tengo quejas contra Dios. Dios me ha cuidado, Dios me ha sustentado. Y le pregunté, hermano, déjame preguntarte algo, en sinceridad. ¿Alguna vez te han hospedado en un hotel 5 estrellas? Oh, sí, hermano. ¿Alguna vez te han invitado a un restaurante lujoso a comer? Oh, sí, hermano, muchas veces. ¿Alguna vez te han dado ofrendas que son realmente generosas? Sí, hermano. Le dije, ¿por qué no nos cuentas eso, hermano?
¿Por qué nomás nos platicas cuando no tenías dinero? ¿Por qué nomás nos platicas tus necesidades y tus problemas? Tú tienes un problema de ingratitud, hermano, porque le estás proyectando a la gente que servir a Dios es un castigo y una tortura. Y que toda esa gente que te está escuchando, ¿tú crees que va a inspirarse a servir a Dios? ¿Por qué no les cuentas lo bueno? ¿Por qué no les dices lo bueno que Dios ha sido contigo? ¿Sabe por qué, hermano? Porque hallamos el modo. Mire, le voy a decir algo y ya usted critíqueme si usted quiere, pero tal vez me voy a meter en problemas, en hablar de más. Pero como les encanta el chisme, ¿verdad? En predicaciones muchas veces escucho pastores, ¿verdad? Queriendo dar lástima del carro que traen o de la necesidad que tienen. Y me tocó ver esto en persona y por eso lo comento. En una conferencia, un predicador saca su libreta y empieza a ponerle, hermanos, pues esta es mi iPad. Yo siempre he querido un iPad, pero nunca la he podido tener. Y esta es mi iPad y la voy a poner a cargar medio en broma y medio esto. Oiga, 3 iPads le regalaron en esa semana a ese predicador. Debemos tener cuidado, hermano, cómo a veces nosotros podemos manipular a la gente con nuestras palabras. Estoy hablando con siervos de Dios para que aprenda a que no, como siervos de Dios, hablar de nuestro jefe y de cómo nos trata es muy cuidadoso. Debemos ser muy cuidadosos cuando nos quejamos. Dios es bueno con nosotros, hermano. Dios nos cuida y Dios nos bendice y Dios suple todas nuestras necesidades. Pero el problema que nos frustramos es que esperamos de la gente, no esperamos de Dios. Fíjense, hermanos, si Dios va a suplir necesidades a través de otros, la pregunta es, ¿cómo Dios va a suplir las necesidades de esas personas? Sí, hermano, adelante. Te escucho. ¿Alguien habló? ¿Alguien habló? Sí, Sí, pastor, no. Solo decía que se congelaba la imagen. Ok, está bien, hermano. Estamos bien entonces, ¿verdad? Ok, hermano. Si Dios va a suplir mis necesidades a través de otros, ¿quién va a suplir las necesidades de otros? ¿Me entiende? Ese no puede ser un plan sustentable, aunque Dios es rico y Dios es misericordioso, no es la manera como Dios planeó suplir mis necesidades que otros me den. Tengo que aprender que el principio para recibir es dar. Entonces, si yo siempre espero recibir, ¿cómo voy a recibir si no aprendo a dar? Tenemos que entender que hay otro plan de Dios para suplir mis necesidades. Hay condiciones que Dios pone para suplir mis necesidades. Son promesas que si yo las aplico en mi vida, veré mis necesidades cubiertas. ¿Cuál es el plan de Dios para suplir mis necesidades? ¿Cómo puedo tener lo que necesito? Las promesas de Dios en su mayoría, hermanos, son condicionales. Quiere decir, hay principios fundamentales, prácticos. Dios dice, tú haces esto y yo voy a hacer esto. Así funciona la Biblia, hermanos. No es nada místico y no es nada del otro mundo. El asunto es principios bíblicos. Hermano Carlos Antolines, adelante. Buenas noches, pastor. Sí, hermano. Pastor, una pregunta. Lo que pasa es que hoy en día pues se está viendo mucho que hay pastores que llevan pues tiempo en su obra y están saliendo a buscar recursos. ¿Eso qué es? ¿Falta de fe? ¿No creerle a Dios? ¿Qué sería eso, pastor? Mire, hermano, yo no me atrevería a decir eso de ninguna manera. Cada pastor, cada iglesia es diferente. Cada obra es diferente. Hay gente, hermanos, que realmente tiene la necesidad de hacerlo porque están en un lugar donde la gente realmente no puede. Bueno, yo les puedo decir que yo estoy en Escobedo. Si usted pregunta en el área de México y de Nuevo León, ¿cuál es la zona que tiene menos recursos económicos? Es Escobedo. Pero Dios dirige a cada pastor. Yo no me atrevería a decir que es falta de fe. Yo no me atrevería a decir que está mal. Hay quienes lo hacen y tienen la determinación de hacerlo. Nosotros estamos, hermanos, construyendo y en una ocasión, te puedo dar testimonio, estaba yo predicando en una iglesia y el pastor me dijo, pastor, ¿por qué no nos presenta la necesidad que ustedes tienen de la construcción?
para que la iglesia pueda hacer algo. Cuando yo estaba preparando fotos y una presentación para darle a la iglesia, hermanos, porque la verdad es que sí quise hacerlo, el pastor en los anuncios decía que ellos estaban rentando, cuánto pagaban de renta, de luz, de agua, y Dios me quebrantó. Y yo le dije a Dios, Señor, ¿y ellos a quiénes le piden? En una iglesia en Estados Unidos. ¿Ellos a quiénes van? ¿Por qué tú puedes suplir las necesidades de ellos sin que ellos pidan? ¿Y por qué no puedes suplir las nuestras? Claro que puedes, Señor. ¿Sabes qué, Señor? Yo le dije a Dios, así como yo nunca te voy a dar o expresar a la gente mis necesidades, tampoco voy a presentar las necesidades de la iglesia. Dije, Señor, si alguien nos da, gloria a Dios. Pero como iglesia, Señor, permítenos ser una iglesia que no pida. Eso fue una decisión mía personal que Dios me dirigió a hacer. Y hasta ahorita, hermanos, solamente una ocasión en todo el ministerio que yo tengo como pastor, tengo 11 años pastoreando esta iglesia, solamente una vez yo he escrito una carta para pedir apoyo porque estábamos a punto de perder la propiedad que teníamos y necesitábamos juntar en ese tiempo $20,000 en un mes. Y yo escribí cartas a todos los pastores y todos los amigos que tengo en el ministerio y pastores que conozco para pedir ayuda. Hermano, nadie nos ayudó. Nadie. Y yo entendí algo. Dije, Señor, si tú no mueves los corazones, pues nadie nos va a dar. Nadie busca la oportunidad de dar. Todos, dice Filipenses, buscan lo suyo propio. Ahí yo le dije a Dios, y fue temprano en nuestro ministerio, Señor, permítenos ser una iglesia que da y no una iglesia que pide. Y yo creo, hermanos, que eso define el rumbo de un ministerio. Llegan cada pastor a un punto en su vida en que va a decidir, ¿somos una iglesia que pide o somos una iglesia que da? El asunto, hermanos, que el 70, 80 o 90% de las iglesias son iglesias que andan buscando que otros les den, pero solamente un porcentaje mínimo de iglesias andan buscando dónde dar, dónde ayudar y dónde apoyar. Es una mentalidad macroeconómica y microeconómica, porque la mentalidad muchas veces individual se transmite hacia la iglesia. La Iglesia Bautista Las Torres no es la mejor iglesia del mundo ni es perfecta, pero es una iglesia que hoy en día no pide dinero a nadie. No recibimos apoyo de ningún lado. Hay hermanos que Dios pone en su corazón, como recientemente hay un hermano que vio una necesidad, dijo, quiero ayudarles, gloria a Dios por eso. Pero no pedimos y no andamos buscando apoyo. Por el contrario, tenemos la coca misionera y usted tal vez ha visto el concepto, es un recipiente de Coca-Cola grande que les dije a los hermanos, vamos a llenarlo. Deje tomarse una coca por semana, por día, y lo que usted gastaría en una coca, póngalo en la coca misionera y cuando lo llenemos, vamos a darlo para un proyecto misionero. Y hermano, hemos llenado 13 veces esa coca misionera, donde hemos juntado hasta $2,000, casi, para dar ofrendas a misioneros, a iglesias, a pastores que están haciendo algo para la obra de Dios. Buscamos ser de bendición. Y esto que funciona como ministerio debe funcionar en lo individual. Termino con esto, hermanos. Hay dos tipos de personas en el mundo. Hay quien da y hay quien pide. El problema, y para parecer trabalenguas, que el que da, siempre da. Y el que pide, siempre pide. Porque entra en un círculo vicioso de que tengo que recibir, y siempre estoy pidiendo y dependiendo de otros. Pero el que rompe eso en su vida es el cristiano que aprende a dar, como aquella viuda que Jesús estaba mirando cómo la gente daba. Y esta viudita vino y dio 2 blancas. Ella necesitaba recibir, pero ella dio.
Y Jesús llamó a los discípulos y dijo, vengan, vengan, vengan. ¿Quieren saber quién es el que ha dado más que todos? Y los discípulos pensaron, pues yo creo que aquel que trae el camello último modelo, ¿verdad? Yo creo que aquel que trae ropa de lino fino, de púrpura. Jesús dijo, no, el que dio más fue esta viuda. Esa viuda con su vestido remendado, esa viudita que apenas puede caminar, dijo sí, porque todos dan lo que les sobra, pero ella dio de su sustento todo. Y luego otra vez dice, todo lo que tenía. Y Jesús, hermano, reconoce a esa mujer como la ofrenda más grande que se ha dado en toda la historia. Y un día conoceremos a esa viudita y le aplaudiremos. ¿Por qué, hermano? Porque ella rompió con ese círculo vicioso de nada más recibir, recibir, recibir. Ella dijo, yo quiero que Dios me bendiga. Yo voy a empezar a dar. Y el principio bíblico para recibir es dar. Si nosotros tenemos esa mentalidad de que siempre me tienen que dar, hermano, siempre vamos a estar pidiendo, ¿sí? Yo no estoy hablando de avaricia ni de codicia, estoy hablando de una mentalidad como la de Cristo. Haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo, cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Somos buenos para querer chantajear a Dios y sus promesas cuando queremos aprovechar lo que Dios promete, pero omitimos la responsabilidad de nosotros. Es decir, le decimos a Dios, tú dijiste que nos vas a dar todo lo que nos falta. Sí, pero Dios dice, pero yo te puse condiciones. Cumple las condiciones y yo cumplo mis promesas. Pero eso es donde somos tramposos. Mire, hermano, estamos en un tema bien básico. Yo sé que esto usted ya lo sabe, ya lo ha escuchado, ya se le ha predicado, yo lo he predicado en mi iglesia, pero todavía no nos cae el 20, como decimos en México. Tenemos que aprender que Dios es el dueño, que Dios puede suplir mis necesidades, pero que Dios la va a hacer a través de su manera, no a través de mi manera. ¿Ok? Se nos acabó el tiempo, hermanos. Les pido una disculpa que hasta aquí podemos llegar en esta noche. Voy a terminar de grabar.